Y pasamos al premio Tintero. No me quiero extender mucho en el currículum de Cristina Herrero, porque me extendería bastante y a lo mejor se van los del catering y por ahí sí que no pasamos los periodistas. Así que contaré que entró en la Intervención General de la Administración del Estado en 1993, lo que hacen casi 3 décadas de labor fiscalizadora. Cristina llegó a la AIREF en 2014 y a su presidencia en 2020. Tiene el gran mérito de haber aglutinado, de haber conseguido que todos los partidos se pusieran de acuerdo. Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo, repito. Lo consiguió Cristina, su presidencia fue aprobada por unanimidad de todos los partidos. Antes ya tuvo contacto estrecho antes de llegar a la AIREF, ya tuvo contacto estrecho con los periodistas en el Ministerio de Hacienda durante su paso por allí, en momentos informativamente determinantes como los de 2012. He hablado con varios compañeros para analizar bien a Cristina Herrero, porque ya como sabéis todos, yo no sigo habitualmente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que preside Cristina. Estas conversaciones y alguna de sus visitas al curso de Santander, en el que es una fija, creo que me da una buena óptica sobre los motivos que le han llevado al premio Tintero. Entre sus virtudes destacan su labor pedagógica, su cercanía y comprensión con los periodistas y, sobre todo, su independencia. Quiero incidir en esto último, independencia. Va en el nombre de la AIREF. Se trata de un atributo que nos une a los periodistas con Cristina y su equipo. Somos fiscalizadores del resto de poderes. Instituciones como la AIREF o el Banco de España son claves, ya que nos sirven a los periodistas de faro, como antes comentó Rodrigo, nos sirven a los periodistas de faro en el que fijarnos en momentos complejos. Nos brinda datos sólidos y opiniones críticas que nosotros tenemos que hacer llegar a la sociedad. De cara al futuro, Cristina, no te deseo momentos informativos tan intensos como los de 2012, pero sí te pido que mantengas la misma independencia y cercanía con los medios. Enhorabuena. Bueno, pues buenas noches y muchísimas gracias por este premio. Muchas gracias, desde luego, a la Asociación de Periodistas de Información Económica, a sus socios y a su presidente, Jorge Zuloaga, por las amables palabras que ha tenido a la hora de presentarme. Y yo diría que también tenemos que agradecer, desde luego, al conjunto de los periodistas el que nos mantengan informados en momentos, desde luego, difíciles y que nos ayuden a generar nuestra propia opinión, que desde luego es algo muy importante. Si me permitís, y brevemente, me quiero unir al reconocimiento, al recuerdo y al homenaje que hoy estamos también rindiendo a Emilio Ontiveros y mandar un cariñoso saludo a su familia, a sus compañeros y amigos. Yo creo que, como se ha destacado, Emilio destacó en muchísimas facetas de la vida económica, pero yo destacaría efectivamente una que también ha dicho Jorge al principio, que es su tarea divulgativa de lo económico, algo que no siempre es fácil. Y consiguió hacer, además, que una materia árida y muchas veces poco atractiva llegara al gran público. Y yo creo que eso es algo que nos enseñó a muchos economistas. Yo creo que era Rebeca que decía, no sé si hay algún economista, pues bien, yo soy economista y, desde luego, Emilio, eso fue una de las muchas cosas que nos enseñó a los economistas, y es que hay que apostar por la divulgación y por la comunicación de lo económico. Y eso es algo que AIREF tiene interiorizado y, sobre todo, hoy estoy más feliz, si cabe, porque veo que no solamente lo tenemos interiorizado, sino que se nos nota que tenemos interiorizada ese afán por la divulgación y la comunicación, y prueba de ello es el premio Tintero que hoy nos otorgáis. Quisiera también dar la enhorabuena al resto de los premiados esta noche, a todos ellos, tanto a los tinteros como a los secantes. A los tinteros, porque yo creo que se lo merecen tanto como AIREF, aunque después de escuchar a Rodrigo ya he empatizado con él y su titular, y creo que debo de decir que casi se lo merecen más que la propia AIREF. Y también yo creo que los secantes están de enhorabuena. Decía el director de comunicación de Indra, hablaba del minuto de gloria. Hombre, es que un premio no se recibe todos los días.
El motivo ya queda en un segundo plano, ¿no? Pero no todos los días se recibe un premio. Y además, a partir de aquí, las cosas no pueden ir más que a mejor. Y en ese sentido, el director de comunicación de Indra hablaba de un poco sus previsiones, que se veía dentro de 1 o 2 años. Era más pesimista el director de comunicación de Inditex, pero yo creo que AIREF, que hace previsiones, y yo creo que previsiones solventes, yo me atrevería a decir que efectivamente estoy de acuerdo contigo y que en unos cuantos años, no sé cuándo, en vuestra vitrina, junto con el Secante, tendréis un premio Tintero que os recordará pues, el camino que tuvisteis que recorrer y el éxito que en materia de comunicación, sin duda, conseguiréis. Y nosotros también hemos mejorado, porque aquí el margen de mejora lo tenemos todos. Nosotros en el año 2016, el anterior presidente recibió un accésit a los premios Tintero y 6 años después, también nos ha costado 6 años esa mejora, 6 años después conseguimos finalmente el premio Tintero. Mi agradecimiento al reconocimiento de la labor de AIREF, una labor que muchas veces no es sencilla, porque a pesar de que sí que es verdad que hablamos de temas que están de actualidad, tratamos de que cale en la sociedad la importancia de la sostenibilidad de las finanzas públicas, como además garantía de crecimiento económico y de mantenimiento del estado de bienestar que tanto defendemos todos. Y yo diría que este afán por la divulgación y la transparencia trasciende de las personas que hemos estado y estamos al frente de AIREF y que es algo que comparte todo el equipo de la institución. Todas las personas que trabajan en AIREF tienen interiorizado y comparten esta cultura de la divulgación y la transparencia. Desde luego, yo no me puedo sentir más orgullosa de trabajar con personas que tienen un nivel de implicación y dedicación que va más allá del excelente trabajo que sin duda desempeñan. Y hoy en este foro tengo también que referirme a nuestro equipo de comunicación, que me ha parecido que es menos extenso que el de la CNMV. Eso también, ese punto le tenemos nosotros más difícil, ¿no? Patricia, Nazaret, Teresa, Pablo, que hoy están aquí con nosotros en la sala, pues desde luego nos apoyan y asesoran en una función que es fundamental para AIREF. Y yo diría que no solamente nos apoyan y nos asesoran, sino que muchas veces nos persiguen en esto de mejorar la comunicación y nuestra relación con los medios. Por lo tanto, hago extensivo este reconocimiento a todos ellos. Pero he de confesar que nuestra relación con la prensa es una relación claramente interesada. Para nosotros, la prensa es un gran aliado en la difusión del trabajo de AIREF. AIREF tiene 3 principios fundamentales que nos habréis oído. Veo aquí caras conocidas de nuestra rueda de prensa que repetimos hasta la sociedad. La independencia, que aquí se ha hablado de ella, la transparencia y la rendición de cuentas. Principio todos ellos importantísimos y que además tienen claras sinergias y se apoyan unos a otros. Hoy el foco está en la transparencia y entonces diré un poco cómo la transparencia sirve a los otros 2 principios, el de la independencia y el de la rendición de cuentas. AIREF es una institución independiente y para nosotros eso es fundamental y guardamos con el mayor celo posible esa garantía de independencia. Y qué duda cabe que no solamente hay que ser independiente, no basta que nosotros digamos somos independientes, no, hay que ser independiente y parecerlo también. Y para poder parecerlo lo que tenemos que hacer es desnudarnos ante los medios de comunicación y comunicar de manera clara, directa y sin filtros cuál es nuestra actividad. Esa transparencia es justo la garantía de que no solamente somos independientes, sino que los demás, como Santo Tomás, pueden comprobar que esa independencia es real y no solamente teórica. Pero además creo que alguien también ha mencionado lo que supone la transparencia, yo creo que ha sido Rodrigo, en cuanto a rendición de cuentas. Y efectivamente una institución independiente no puede hacer lo que quiera. Ser independiente no significa que uno hace lo que quiere y no rinde cuentas a nadie. Todo lo contrario, una institución independiente tiene que estar sometido a los más altos estándares de rendición y control en cuanto al resultado de su actividad. Y no hay mayor rendición de cuentas que la transparencia. Nosotros rendimos cuentas ante muchas instituciones, ante el Parlamento, ante la Intervención General de la Administración del Estado, ante el Tribunal de Cuentas y ante un montón de organismos que supervisan, vigilan y evalúan nuestra actividad. Pero yo creo que la rendición de cuentas por excelencia es justamente la transparencia, porque permite
que esa rendición y ese control sea ejercido por los medios de comunicación y, desde luego, por el conjunto de la ciudadanía. Y en esta tarea, en esta transparencia, los medios de comunicación son nuestros grandes aliados. Son nuestros grandes aliados porque nos ayudan en varios frentes. Destacaré solamente 3 porque ya me ha quedado yo el mensaje de que el catering se va. Y entonces solamente voy a destacar 3 ámbitos en los que creo que la ayuda de los medios de comunicación es clave. Por un lado, porque nos hace ser más eficaces en el desarrollo de nuestras funciones, tanto de supervisión como de evaluación. Desde luego, el impacto y el reconocimiento de nuestros pronunciamientos no sería el mismo si los medios de comunicación no se hicieran eco de los mismos. Porque, además, yo creo que habría una tendencia natural de las administraciones públicas supervisadas a quitar importancia a los pronunciamientos, a los análisis y a los informes justamente del ente supervisor. Y esa tentación de los poderes públicos queda claramente mermada cuando los medios de comunicación se hacen eco de nuestra tarea de supervisión y ahora también nuestra reciente estrenada tarea de evaluación. Pero además la transparencia blinda nuestra independencia, como decía anteriormente, y reduce al mínimo también las tentaciones de injerencia de los poderes públicos en la actuación y en los pronunciamientos de una institución independiente como AIREF. Y, por último, yo diría que también hay un elemento clave en el que nos ayuda mucho los medios de comunicación, y es que yo creo que se debería exigir a cualquier institución pública y, desde luego, a una institución fiscal independiente ser útil. No puede crearse una institución pública, y en particular una institución fiscal independiente, si la sociedad no nos percibe como una institución útil. No solamente tenemos que ser útil para el Parlamento, no solamente tenemos que ser útiles para las administraciones públicas, para los analistas, para los especialistas en la materia, sino que tenemos que ser útiles para los ciudadanos. Y para ello tenemos que ser capaces de acercar el debate fiscal al conjunto de los ciudadanos, ayudando además a digerir ese debate fiscal y las distintas comunicaciones y mensajes que se mandan desde los distintos frentes. Y eso solamente lo podemos hacer, en eso tenía toda la razón el presidente de la CNMV, con datos. Efectivamente, ese es el lenguaje de AIREF, datos y análisis objetivos que permitan, de alguna forma, acercar ese debate fiscal. Y todas estas facetas sería imposible sin el apoyo de los medios de comunicación. Eso, desde luego, lo tenemos claro y por eso decía que nuestra relación con la prensa, sobre todo con la prensa especializada económica, es una relación interesada, porque os vemos como grandes aliados en la difusión de nuestra actividad. Quería también agradeceros la buena respuesta que siempre tenéis a nuestras convocatorias cuando tenemos que presentar un informe. La verdad es que siempre respondéis muy bien a nuestras convocatorias, a pesar de que sabéis que no vais a salir en 2 horas, porque nuestras presentaciones son largas, densas y a veces pues áridas, porque hay veces que damos titulares, pero hay otras veces que no es así y entonces pues supongo que uno sale con esa sensación de decepción de que ha pasado más de 2 horas y no tiene ningún titular, ¿no? Por contra, ¿qué ofrecemos? Pues nosotros ofrecemos que no se limita el número de preguntas y tampoco se limita el tiempo para la respuesta. Precisamente ese también es un inconveniente, la duración de las presentaciones, pero también yo creo que una ventaja. En definitiva, yo creo que la apuesta de AIREF por la transparencia es una apuesta clara, lo hemos demostrado en numerosas ocasiones y yo creo que además la prensa habéis sabido entendernos como una institución ciertamente singular. ¿Por qué? Porque la AIREF no es un organismo regulador, no es un servicio de estudios, no es un generador de opinión y en ese sentido muchas veces alguna de vuestras preguntas quedan sin respuesta. Sobre todo esas que empiezan con ¿qué le parece a usted esta última medida que ha adoptado un determinado gobierno? Ahí AIREF nunca puede ni debe entrar. AIREF es un supervisor y, como tal, su ámbito de actuación se circunscribe al ámbito objetivo de los datos y los análisis. Datos y análisis que, además, tienen que ir acompañados de metodologías, porque, por supuesto, se tienen que poder replicar los análisis que hace AIREF y, como no podía ser de otra manera, también incluso discrepar con ellos. Desde este punto de vista, nuestra estrategia de comunicación
es sencilla. Nosotros, nuestro micrófono son los informes y nuestro lenguaje son los datos y los análisis. No buscamos ningún protagonismo ni tampoco pretendemos generar ruido, por más que muchas veces, sin pretenderlo, lo generemos. Para concluir, y por si no ha quedado claro, yo diría que para IREF la función de la prensa es una función claramente muy importante para el conjunto de los ciudadanos, de forma general para ellos y de forma específica para ayudar a la divulgación del trabajo de IREF. Para IREF la transparencia es fundamental. Sin transparencia la IREF no sería IREF y sin los medios de comunicación el impulso, la trascendencia y la penetración de una institución como nosotros en el conjunto de la sociedad no habría sido la misma. Por todo ello, muchísimas gracias